Bueno, afortunadamente todavía en este momento en nuestro país no estamos viviendo alguna emergencia. Lo que sí tenemos una alarma porque los movimientos sísmicos se están registrando en diferentes puntos del país y sobre todo del planeta. Estamos en una situación en que México está afrontando una situación muy difícil. 2 movimientos sísmicos de gran magnitud en menos de 12 días. Es un mal indicativo. Ustedes recordarán que México es un país que tiene historia sísmica igual que nuestro país. Y nosotros, y aquí en el Perú no estamos viviendo una situación de emergencia, sin embargo hay alerta por los movimientos consecutivos y constantes, sobre todo en la parte sur, hasta 8 y 12 movimientos sísmicos seguidos en la zona de Matucana. Entonces es algo que nos pone en alerta y nos dice, bueno, hay que prepararnos y hay que organizarnos, ¿no? Porque recuerden que en Pisco, en el 2007, hubo una cadena de movimientos sísmicos leves, hasta que se produjo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos y organizarnos, ¿no? Eso es lo único que nos queda, porque México tiene un sistema de alerta temprana muy efectivo con una tecnología de avanzada que nosotros todavía no lo tenemos. Ellos registran en su movimiento sísmico de gran magnitud, que son 8 grados el primero, más de 8 grados el primero, más de 7 grados el segundo, es fuertísimo. Sin embargo, el nivel de pérdida de vidas humanas es bastante escasa a comparación de otros países que han tenido este tipo de fenómenos y han registrado pues muchísimas pérdidas de vidas humanas. Ese sistema que tienen ellos les permite a las personas que en 2 minutos antes de producirse el movimiento sísmico puedan ponerse a buen recaudo. Eso hace de que las pérdidas de vidas sean muchísimo menor, ¿no? En México estamos hablando de un promedio de 250 más o menos personas fallecidas, que para la magnitud del movimiento sísmico no es mucho, ¿no? Aún así es una situación de emergencia en la que están viviendo, y aquí en nuestro país no estamos ajenos a que podamos también encontrarnos de cara a una emergencia de este tipo, ¿no? Tenemos estudios que se han hecho anteriormente a través de programas de ciudades sostenibles que ha tenido el INDECI. Se ha hecho aquí en la zona un estudio integral, estudio de suelos, donde determina pues claramente qué tipo de suelos tenemos aquí en la provincia. En el distrito de Huaral básicamente tenemos identificados qué tipo de suelos son vulnerables, cuáles de menor riesgo y cuáles son los de repente de riesgo bajo, ¿no? Esto nos permite que las personas deberían de conocer el tipo de suelo donde piensan construir sus viviendas. Tenemos que tener en cuenta también que no solamente en Huaral, sino a nivel de todo el país, hay sistemas de construcciones que no son adecuados, utilizan la autoconstrucción. Y esto pasa por un tema de que falta un efectivo control de verificación sobre las construcciones que deben de contar pues con todas las normas y el reglamento de construcciones que debe existir. Recuerden ustedes que para una construcción cualquiera que sea, del primer piso o segundo piso, debe de tener una autorización municipal, una licencia de construcción. Es en este proceso donde se revisan pues los planos, qué tipo de cimentación, qué tipo de suelos van a desarrollar en esa construcción, ¿no? Por lo tanto, es necesario de que las personas, antes de construir, primero hagan los trámites necesarios en la autoridad local competente para poder construir de manera efectiva y evitar pues el colapso de las estructuras, ¿no? Posteriormente, ¿no? De acuerdo al estudio que tenemos, por ejemplo, tenemos hay lugares, por ejemplo, en donde están plenamente definidos los sectores críticos de riesgo, ¿no? Tenemos los que están ubicados con los anillos, vienen a ser los sectores que están con un tipo de suelo deficiente, ¿no? Hay diferentes partes del distrito de Huaral donde el estudio indica claramente pues, ¿no? en qué lugares se requiere mayor cimentación y en qué lugares se requiere menor cimentación. El estudio comprende todo un expediente muy voluminoso donde se ha hecho un estudio minucioso, integral, de todo lo que es el tipo de suelos que tenemos aquí en el distrito de Huaral, ¿no? Este estudio está vigente porque obviamente los suelos no cambian, son los mismos, ¿no? Y las personas antes de construir pues deben de primero
acercarse, si no es a la autoridad competente para la cual la construcción, venir a la Oficina de Defensa Civil y preguntar, bueno, quiero construir mi casa en tal lugar, quisiera saber qué tipo de suelo tengo, para que con su profesional respectivo, hablemos de un ingeniero civil o de un arquitecto, pueda hacer el tipo de edificación con la zapata o digamos las bases y sobrebases y lo que es las columnas, las vigas, que sean pues resistentes de acuerdo al tipo de suelo que esté en el lugar donde van a construir. No, habrían diferentes lugares, ¿no? Aquí, por ejemplo, de acuerdo al plano que nos han hecho llegar, está, por ejemplo, ¿no? en una zona de Huando, está también Retes, está también en la zona de San Isidro, ¿no? Está el mismo centro de la plaza del cercado de Huaral, ¿no? Está una zona de lo que es circunvalación, el Cerrito San Cristóbal también, por el lado de la zona de Cerrito San Cristóbal también, ¿no? Y sobre todo aquí en esta zona de acá donde estamos, digamos, para el lado del estadio, la parte de abajo del estadio, ustedes saben que ahí ha habido una poza de oxidación, ¿no? Ahí ha habido un lugar donde se acumulaba agua, entonces esa napa freática está al nivel del suelo. Esto hace muy riesgosa el tipo de suelo ahí porque es un terreno húmedo. Entonces ahí se necesita pues, y esto está considerado como una zona pues de nivel de riesgo alto, ¿no? Para tipo de construcciones. Por eso es muy importante que la población sepa y se entere de estos tipos de planes que tenemos, ¿no? Este es un plan integral de estudio de suelos que se hizo para identificar puntos críticos vulnerables ante el movimiento sísmico que tenemos aquí en la provincia de Huaral. Aprovecho también para informarles que en el distrito de Huaral, el distrito de Chancay, donde estuve también yo buenos años a cargo de la Oficina de Defensa Civil, tenemos también un estudio de mapa de riesgo, mapa de peligro, que el distrito de Chancay también lo tiene, muy similar y muy parecido a este, y que es bueno pues de que las autoridades locales difundan esto a la población y sepa la población en qué tipo de suelo están viviendo, en qué tipo de suelo están construidas sus casas, ¿no? Para luego determinar si tenemos un fuerte movimiento sísmico, pues ver si en realidad nuestra casa está debidamente construida, ¿no? Con todo lo que indica el Reglamento Nacional de Construcciones, ¿no? Es lo principal, creo yo. De bastantes personas, ¿verdad? Es cierto, claro. El bulevar es una ruta peatonal, el bulevar de la Avenida Solar. Entonces tenemos la edificación de la parroquia que ya pues tiene bastantes años de antigüedad, ¿no? Y actualmente está, digamos, inhabilitada por el colapso de su techo. Entonces, al igual que nuestra parroquia, hay muchas viviendas. Ahora, ¿por qué es que no podemos nosotros actuar directamente ante esta situación? Porque son viviendas privadas, no son viviendas públicas. Y si son viviendas privadas, pues los propietarios, para poder nosotros intervenir, nosotros necesitamos de una autorización que sea pues a nivel judicial, ¿no? Para poder entrar y tener la autorización respectiva, salvo que ellos mismos soliciten una inspección o una verificación de defensa civil para determinar el grado o nivel de riesgo en la que se encuentran estas edificaciones. En el caso del mercado monumental, señor Ronald, también que se ubica en el centro de... Claro, es una de las construcciones muy antiguas, ¿no? Y es más, todavía ahí tenemos un inconveniente de que esto está declarado como patrimonio cultural y ustedes saben perfectamente que el Instituto Nacional de Cultura pues no permite hacer ningún tipo de modificaciones o arreglos sin una autorización previa. Entonces ahí también tenemos un vacío legal, hay un entrampamiento en que no se puede hacer algún tipo de mejoras si es que no se dan los permisos o las autorizaciones a través del INC para poder disminuir por lo menos el nivel de riesgo de peligro que pueden tener este tipo de estructuras, ¿no?